A continuación, lo que vas a estar viendo es una grabación. Eso quiere decir que vas a ver que por momentos hago pausas para escuchar a las personitas que están en clase. Entonces, eso es lo que vas a estar viendo. Sin más, voy a saludar a las personas que están en vivo, por así decirlo. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar de lleno con las preguntas. Este apartado es específicamente de la unidad 2. Eso quiere decir que estoy abarcando preguntas de endocrino, de síndrome metabólico, de hígado y de renal. Esos son los apartados que consideré. Y también, ¿qué más les puse? Y también pueden ver que la dinámica se repite. Son preguntas, ya sea casos clínicos, ya sea una instrucción de que, oye, dime esta información que necesito ahora mismo, o les explico un poquito y luego les pido algún detalle, ¿no? En este caso, como les decía, vamos a estar platicando de de estos 4 módulos que les compete y espero que les haya gustado. Nuevamente repetimos la dinámica, los que quieran, si gustan, pueden abrir el micrófono y decir, oye, yo puse esto y esto, ¿qué piensas? Si ustedes quieren hablar, yo la verdad muy agradecido con eso porque la clase pasada sentí que funcionó bien, ya que muchos quisieron decir lo que escribieron. Entonces, si ustedes quieren decirme, oye, la verdad es que yo escribí esto y pienso esto otro, genial, está excelente. Si no, nuevamente no hay ninguna presión, no tienes que decir algo al respecto y ya. Entonces, vamos a darle de lleno con la primera, que si no estoy mal es sobre diabetes. Entonces, la primera, lo que les estoy pidiendo son, ok, les estoy hablando sobre las complicaciones que ocurren en la diabetes a largo plazo y les estoy pidiendo, por favor, que me expliquen por qué ocurren estas complicaciones de forma general y cuáles son las alteraciones de tipo en la macrovasculatura y dos en la microvasculatura. Eso es lo que les estoy pidiendo. Que me expliquen por qué pasan estos cambios y que me den 2 ejemplos. Alguien que quiera decirme lo que escribió o lo que piensa ahorita mismo. De todas formas, tienen la imagen ahí en el grupo para los que quieran resolverlo ahorita. Pero bueno, nuevamente les doy 5 segundos como acostumbro. 5, 4, 3, 2. No, no puede ser. Bueno, 1, 0. Está bien, entiendo que ninguno quiera decir nada. Pero ok, esa pregunta funciona de la siguiente manera. En la diabetes, vamos a entender que en ese contexto hay un nivel aumentado de glucosa en los vasos. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa sérica es mayor de lo que debería de haber. Vean este vaso de aquí. Esto de aquí es una arteria, por ejemplo. Y estas cosas que puse de color azul, que son como hexágonos, son glucosas. Y como te puedes dar cuenta, hay muchísimas glucosas. Está lleno de glucosas. Eso, a largo plazo, empieza a causar modificaciones, pero quiero que le hagas zoom a este de aquí. ¿Te das cuenta? No sé si se ve, pero está triste. Se ve raro en cámara. Ya me di cuenta, se ve extraño. Pero este cuate de aquí está triste. Y vamos a hacerle zoom para verlo mejor. Entonces le hago zoom y podemos ver su tristeza. Creo que lo ven un poquito mejor. Lo que quiero mostrarles es que esta célula endotelial tiene proteínas en la región basal, en esta parte de aquí arribita, de por acá, y tiene proteínas en esta región también de aquí. Estas proteínas son necesarias para que el endotelio funcione bien y demás, como cualquier célula que tiene proteínas. Lo que ocurre es que al haber un exceso, pero un exceso de glucosa en los vasos, eso causa que estas proteínas empiecen a glucolizarse. No, siempre me cuesta pronunciar esa palabra. En inglés es más sencillo, pero no recuerdo en español cómo se pronuncia bien. Pero lo que quiero decir es que las proteínas empiezan a agarrar ciertas glucosas. Se empiezan a glucosar, por así decirlo. En inglés es algo como glycation y es más sencillo. Así todo fino, ¿no? Pero esas proteínas empiezan a glucosarse, se empiezan a llenar de glucosa y al llenarse de glucosa ya no funcionan como deberían. Y eso es un problema. Entonces, lo único que ustedes deben de poner en este apartado de aquí es poner que la glucosa a altas concentraciones causa alteraciones en general. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un exceso de glucosa de forma constante, eso es malo, eso es tóxico. No tienen que poner ahí un gran detalle de que es que la glucosa causa modificaciones, no tienen que detallar mucho.
Con que pongan que la glucosa en exceso modifica o causa un remodelamiento en los vasos sanguíneos es más que suficiente. Ya respondieron una pregunta, ya me lograron decir, ok, la glucosa es mala, la glucosa en exceso es mala, ya me lo dijiste, excelente. Vamos con lo que sigue. Esto va en este orden, se los puse en este diagrama para que lo puedan revisar. La glucosa sérica en exceso empieza a causar glucosilación, ahí está, así se decía, glucosilación de las proteínas del endotelio. Eso causa una disfunción endotelial y a la larga empieza a causar modificaciones, causa remodelamiento. Entonces, si este problema ocurre en arterias, se dice que es un problema de la macrovasculatura, de la vasculatura grande. Y si estos problemas ocurren en las arteriolas, se dice que es una alteración en la microvasculatura. Entonces, en la diabetes nos damos cuenta de lo siguiente. Se pueden afectar nuestras arterias o las pequeñitas, las arteriolas. ¿Cuáles son las arterias, Julián? ¿Cuáles son esas? Las que tienen nombre. Las coronarias, las carótidas, todas las arterias que en anatomía vieron que tenían un nombre, esas son alteraciones a la macrovasculatura. Si no tienen nombre porque son muy pequeñitas, son alteraciones a la microvasculatura. Entonces, ustedes me debieron de haber dicho, la glucosa es mala. Ok, dos ejemplos de la macrovasculatura. La diabetes causa estas modificaciones en los vasos grandes donde podemos tener este tipo de problemas. Como son vasos grandes, estamos hablando, por ejemplo, en las coronarias. ¿Qué pasa si una coronaria se ve afectada por diabetes? Infarto, eso es un ejemplo. ¿Qué pasa si una carótida se ve afectada por la diabetes y eso causa aterosclerosis? Causa un EBC. ¿Qué pasa si una arteria periférica, por ejemplo, la femoral, le aparece ahí un problema por diabetes? Bueno, causa enfermedad arterial periférica. ¿Eso qué es? Por ejemplo, imagínense que en mi femoral, no se ve, Bueno, imagínense que aquí, en mi arteria braquial, me aparece una placa de ateroma. Entonces, como hay una placa, por la diabetes y por todo el síndrome metabólico y demás, el flujo ya no puede llegar al resto del brazo. Y eso también es una manifestación que puede ocurrir. No es tan común, lo más común es que ocurra en miembros inferiores, pero también puede pasar. Entonces, todo esto son alteraciones a la macrovasculatura. Con que ustedes me hubieran puesto, la glucosa en exceso es malo. Dos ejemplos de macrovasculatura. Un infarto por alteración de las coronarias. Un evento vascular cerebral por alteración de las arterias que irrigan el encéfalo. Ni siquiera tienen que poner el nombre, no es necesario que pongan el nombre. Con eso ya cumplían con estas dos, pero les puse esta otra para que igual lo conozcan. Y aquí tenemos las alteraciones a la microvasculatura. ¿Dónde hay arteriolas? ¿Dónde hemos visto arterias pequeñitas? ¿Qué lugar se les ocurre? Bueno, uno muy característico son los riñones. Los riñones, como ya saben, tienen muchas arteriolas. Entonces, alteraciones en la microvasculatura, una de ellas es la renal, alteraciones renales. Otra de ellas, muy parecida a hipertensión, la retinopatía diabética. Hay vasos muy pequeños en la retina que se empiezan a ver afectados. ¿En qué otro lugar hay vasos muy pequeños? En los nervios. Los nervios también son pequeños y los nervios periféricos empiezan a verse afectados porque los vasos pequeñitos que se encargan de darle sangre empiezan a afectarse. Por eso los diabéticos empiezan a manifestar dificultades para sentir o parestesias o ya no sienten también el dolor en sus extremidades, ya como que dejan de sentir de forma clara y por eso luego ocurre esto del pie diabético y demás. Pero esta primera pregunta, no sé si te diste cuenta, pero era un poco más como de memoria, como de que recuerdes las complicaciones que existen. No todas las preguntas de fisiopato son así. De hecho, esta que sigue no tiene tanta memoria, es un poco más de explicación, pero lo que quería mostrarte con esta primera es que te des cuenta que hay preguntas que pueden ser así, hay preguntas que pueden ser un poco más de memoria, de que te acuerdes de qué es lo que te estoy pidiendo y ni modo. Esta información te la quería dar porque es importante que la tengas, pero si ustedes checan el video que tengo de hace un semestre,
tengo otra pregunta de diabetes que igual está bastante interesante. Pero para variarle y que no se repitan, pues hoy les pregunté de esto. Entonces, ¿tienen dudas con esta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran como que aclarar un poquito más? ¿O todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien. Ok, cine. Entonces, a manera de resumen, ustedes tenían que poner: la glucosa en exceso causa modificaciones en el endotelio o remodelación en el endotelio, o es mala para el endotelio o para los vasos, yo qué sé, algo así. Punto. Dos alteraciones a la macrovasculatura podrían ser un evento vascular cerebral o un infarto agudo del miocardio o una enfermedad arterial periférica. Cualquiera de esas tres es correcto. Luego, dos alteraciones a la microvasculatura pueden ser la alteración renal, nefropatía diabética, o la de la retina, retinopatía diabética. O, si no querían poner esa, ponían neuropatía diabética, a los nervios. Cualquiera de esas tres, con la palabra que ustedes utilicen, siempre y cuando den a entender lo que les preguntan, es más que suficiente. Hay preguntas que ustedes pueden responderlas con un lenguaje coloquial y va a estar bien, pero mientras digan lo que les están pidiendo. Y ya, si no tienen dudas, vamos con la que sigue. En esta de aquí les estoy preguntando directamente: oye, la cirrosis es un problema en el que el hígado empieza a fallar, hay insuficiencia, de poco en poco se empieza a fibrosar, ya no hay tejido hepático, bla, 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 bla. Les cuento muchas cosas y luego les digo: oye, pero porfi, ¿puedes decirme, por favor, dos motivos por los cuales podría haber ascitis? ¿Puedes decirme eso, por favor? Y ahora les pregunto: ¿alguno de ustedes quiere decir qué puso? Dos motivos por los cuales en cirrosis puede haber esta manifestación. Nuevamente les doy 5 segundos para el que quiera decirlo. Yo, Ok, dime. yo puse que como primer motivo la hipertensión portal, que se presenta causa un desequilibrio en las presiones, favoreciendo la filtración de líquido hacia el peritoneo. Y como segundo motivo, la hipoalbuminemia, que disminuye la presión osmótica, que pues causa más salida de líquido hacia el peritoneo. Efectivamente, esas dos son las que vamos a comentar ahorita. Muy bien, qué bueno que la ubicaste así, genial. Digo, luego para fisiopatos se pueden dar cuenta que si ustedes quieren, pueden existir hasta 5 o 6 motivos de esto, siempre y cuando lo argumenten bien. Pero las dos principales son justo las que acaban de mencionar. Entonces, para empezar, lo complicado era que ustedes primero sepan qué es ascitis. Puede ser que ya sea evidente para algunos, pero para los que no, ¿qué es la ascitis? Es un edema de toda la vida. ¿Y qué es un edema? Que se salga líquido hacia el intersticio, hacia el tercer espacio. O sea, que el líquido, el agua que debe estar dentro de los vasos, se fugue, se vaya de ahí. Este problema, ascitis, es muy parecido, pero ocurre en el peritoneo, ocurre en la región abdominal. Entonces el abdomen empieza a llenarse de líquido. Por eso podríamos decir que es como un edema, pero en el abdomen. Así funciona. Entonces quiero que veas a esta personita. Esta personita, en este momento, ¿alguien quería decir algo? Vi que abrieron un micrófono, pero no sé si alguien quiere decir algo. Pero que esta personita tiene el abdomen lleno de líquido, está así como llena de agua y tiene ascitis. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Quiero que veas lo siguiente. Esto es un vaso sanguíneo. Los puntitos azules es agua y estas bolitas un poquito más gordas de color verde son albúminas. ¿Qué es lo que pasa? El agua en condiciones normales debe de quedarse dentro de los vasos y cuando se sale, a eso se le llama edema. Hay dos motivos principales, así a grandes rasgos, por los que podría haber edema. Uno, o hay exceso de agua, hay más agua de la que debería de haber dentro de los vasos, hay muchísima. Hay tanta que empieza a salirse. Eso es un posible escenario. Y el otro escenario es que nos empezamos a quedar sin proteínas, nos empezamos a quedar sin estas bolitas verdes.
Y tú dirás, ¿y para qué sirven esas bolitas verdes? Para qué servirán que estén ahí? Bueno, a eso se le llama presión oncótica. ¿Y qué es lo que, a mí cómo me gusta verlo? A mí cómo me gusta asociar todo esto. A mí me gusta pensar que las bolitas de agua, todas ellas, son como niños. Y los niños, como cualquier niño, quieren irse corriendo, irse a cualquier lado, ir a este juego, subirse a los columpios y luego subirse a la resbaladilla y todo eso. Y quieren irse. Pero aquí tenemos unos cuidadores, unos niñeros y niñeras que se van a encargar de que los niños no se vayan, de que no se alejen. Entonces, si nosotros tenemos muchos niñeros, Dios, si nosotros tenemos muchos niñeros, no se van a ir los niños porque los están cuidando, porque hay muchos de estos que están pendientes de los niños. Pero si yo empiezo a quedarme sin niñeros, entonces los niños se van a poder ir, se van a poder salir de los vasos. Así es como yo lo entendí en su momento, pensando que son niños que se quieren ir, que el agua quiere salirse de los vasos, de que ya me voy. Pero como hay mucha albúmina, como hay muchos niñeros que dicen, oye, oye, no se vayan, no se vayan, pues el agua se queda justo aquí adentro. Esto de aquí, en realidad, si ustedes quieren indagar un poquito más, son todas las leyes de Starling, que las pueden revisar ahí. Pero en forma de resumen, o tenemos mucha agua y eso causa edema, o tenemos poca albúmina. Y les pregunto, ¿cuál de estas dos creen que ocurra en un paciente con cirrosis? Es una pregunta trampa, de hecho. ¿Qué dirían? Inciso A, inciso B, las dos. Hola. 5, 4, 3, 2, 1. Está bien, está bien, está bien. En un paciente con cirrosis, en ocasiones la vena porta empieza a llenarse de tejido fibroso y se empieza a poner dura. Si la vena porta empieza a ponerse dura, a este líquido le va a costar más ir hacia el hígado. Le va a costar más ir en esta dirección y se va a estancar. Si el agua se estanca, si el agua no puede avanzar con tanta fluidez como tiene que hacerlo, entonces, ¿qué va a pasar con el agua de aquí? Les pregunto a ustedes, ¿va a aumentar, va a disminuir, se va a quedar igual? ¿Qué creen que ocurra en este vaso? Que podríamos decir que es una continuación, por ejemplo. ¿Qué creen que pase si con trabajo puedo mover el agua? Se estancaría como tal. ¿Y eso tú dirías que va a aumentar esta agua o no le va a causar nada? Aumentaría. Aumentaría el agua. El agua está estancada y se está quedando justo aquí. Los niños están aumentando. ¿Y sabes qué otra función tiene el hígado? ¿Te acuerdas de qué se encargaba de formar el hígado? ¿Qué sintetizaba el hígado? La albúmina. El hígado fabrica estos niñeros, fabrica la albúmina. Si el hígado que está fallando no puede producir esta albúmina, nos estamos quedando con más niños, hay más niños ahí dentro, y nos estamos quedando sin niñeros, nos estamos quedando sin personas que cuiden ahí. Y eso hace que al final del día el agua se salga y eso causa ascitis. Entonces, la respuesta que dieron hace rato fue muy buena. Me están diciendo las dos cosas. Si hay hipertensión portal, el agua aumenta, aumenta la presión hidrostática y eso aumenta el riesgo de ascitis. Y si además el hígado está insuficiente y no puede producir albúmina, entonces, a la larga, eso disminuye la presión oncótica y eso hace que se salga más el agua. Hay dos motivos entonces. Nos quedamos sin proteínas, menos presión oncótica, o nos aumenta el agua por la hipertensión portal y eso causa aumento de la presión hidrostática. No sé si queda claro, no sé si está bien. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo vieron? ¿Tienen dudas con esto? ¿O están bien? Ok,
Ok, ese fue el segundo. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien con esto? Igual ya saben, si alguno tuvo dudas o no le quedó muy claro, la vez pasada se quedaron algunos a preguntarme y todo bien. Entonces, si quieren quedarse al final y me la preguntan, todo bien. Pero bueno, esta fue la primera, esta fue la segunda. Vamos con la que sigue, sobre el síndrome de Cushing. Número 3. Aquí solamente les pedí que me den 3 alteraciones del síndrome de Cushing. ¿Qué quieren decir? ¿Alguien quiere decir algo? Es literal, la pregunta es esa. Dime 3 alteraciones del síndrome de Cushing. Y va. Sí. Yo puse obesidad centrípeta, osteoporosis e hipertensión. Ok. ¿Alguno puso otra cosa que no sean esas? Yo puse lo que vendría siendo diabetes o hiperglucemia, debilidad muscular y algunas alteraciones psiquiátricas igual. Ok. ¿Alguien puso otras o quiere decir otras? No sé. Ok, 5, 4, 3, 2. Bueno, gracias a los dos. La verdad es que ambas respuestas estuvieron correctas. Ahí creo que les puse que explicaran un poquito por qué ocurren esas alteraciones, pero si no, pues no importa. Pero de recomendación mínimo sirvan un poquito, si es que lo hicieron, algo así como osteoporosis, 2 puntos. Esto ocurre por tal cosa y tal cosa. Y ya. Entonces, antes tenemos que definir qué es el síndrome de Cushing, qué es lo que está pasando aquí, en esta situación. Bueno, el síndrome de Cushing es un estado donde se encuentra aumentadísima una hormona. ¿Cuál es esta hormona? ¿Cuál está aumentada? Hola. ¿Cuál está aumentada? El cortisol. El cortisol. Y esto es lo que explica prácticamente todo. Estamos en un estado de hipercortisolismo. El cortisol está aumentadísimo. Y sabiendo eso, vamos a resolver esta pregunta de forma muy sencilla. El cortisol, si nosotros sabemos qué es lo que hace, vamos a poder sacar todas estas respuestas. Entonces, ustedes pudieron haber dicho lo siguiente. Lo de la osteoporosis, lo de la hipertensión, lo de la hiperglucemia y un montón de cosas más. Pero vamos a definir lo siguiente. ¿Qué es el cortisol? ¿Qué hace ese amigo? ¿O con qué relacionan cortisol? Es que puede llegar a inhibir lo que es la parte del sistema inmunológico. Así es, pero ¿en qué situaciones has escuchado esa palabra de cortisol? Nadie lo ha escuchado en la... Estrés. Es una hormona que se relaciona cuando hay una situación de estrés. Y entonces esta hormona actúa en ese tipo de situaciones y sus efectos están relacionados a eso, a una situación de estrés. Entonces, vamos con lo que sigue. Si estamos en una situación de estrés, necesitamos tener glucosa a la disposición. Entonces, esta hormona, el cortisol, uno de sus efectos es aumentar la glucosa. Podríamos decir entonces que el cortisol es una hormona catabólica, aumenta el metabolismo con tal de que nosotros tengamos glucosa. Esa es su chamba. Empieza a destruir todo lo que hay en el cuerpo para que haya glucosa en nuestro organismo. Pero estamos en un estado de hipercortisol. El cortisol está muy, pero muy incrementado. Entonces, eso va a traer glucosa en exceso. Una de las respuestas que pudieron haber puesto es hiperglucemia. Otra cosa que necesitamos en una situación de estrés es que la sangre se mueva con mucha velocidad, se mueva rápido. ¿Cómo hago eso? Aumento la presión arterial. Otra cosa que tengo en el síndrome de Cushing es hipertensión. Entonces, hipertensión e hiperglucemia son características de esto. Otra cosa que ocurre es que como el cortisol, te digo, es catabólico, destruye muchas cosas, empieza a hacer que las capas de la piel se pongan más delgadas, porque las capas de la piel tienen proteínas y diferentes moléculas importantes que empiezan a degradarse. Entonces, estas proteínas a la larga se degradan
Y esto causa que, bueno, ocurra que se quede más delgada la piel. Otra cosa que ocurre es que cuando uno está estresado no le importa al organismo si están llegando o no agentes invasores, agentes patógenos o algo así. En ese momento no le interesa. Está estresado. Necesita glucosa en todos lados, que la sangre se mueva rápido, necesita pensar rápido, pero no le importa si está siendo atacado. En este tipo de situaciones, la defensa inmune está baja. Entonces pudieron haber puesto inmunosupresión, por ejemplo. Otra característica que dijeron es que cuando hay hipercortisol, todo se está degradando y las grasas empiezan a moverse, las grasas se empiezan a degradar, pero agarran una organización nueva, se empiezan a poner hacia el centro. O sea, las grasas empiezan a romperse por aquí, por acá, por acá, pero todas empiezan a irse hacia la región central y aparecen manifestaciones características, como algo que nosotros llamamos cara de luna, porque se supone que empieza a haber mucha grasa aquí, y también la jiba de búfalo, que empieza a haber mucha grasa en esta región. Entonces, si ustedes ponían grasa central, eso igual era correcto. Grasa a nivel central. Otra característica es que empieza a haber osteoporosis, porque el cortisol lo que hace también es que está estresado, no le interesa en ese momento crear hueso. Entonces apaga la formación de hueso nuevo. Y entonces si lo mantienes por mucho tiempo, creas osteoporosis, no se está formando hueso. Entonces todo esto son posibles alteraciones que ustedes pudieron haber puesto y habría estado bien. Yo solamente les pregunté 3. Entonces debieron haber puesto. El síndrome de Cushing es un estado donde hay un cortisol aumentado o hay hipercortisolismo. Hay tres alteraciones, serían 2 puntos. Y ponen osteoporosis. La osteoporosis ocurre porque el cortisol disminuye la síntesis ósea. Siguiente, distribución de la grasa. La grasa adquiere una posición central por el catabolismo de la hormona del cortisol. Y luego, hiperglucemia. El cortisol es una hormona catabólica y por tanto aumenta el metabolismo y aumenta la glucosa en sangre. O otras cosas que pudieron haber puesto, como la defensa inmune, como la piel, las alteraciones nerviosas, cualquier cosa que hayan puesto, yo les recomiendo que pongan y especifiquen por qué. A veces los doctores, aunque pongan esto, esto y esto, es más que suficiente, pero a veces no. A veces los pueden funar y puede ser que los maten y de que les haya faltado algo. Entonces, para que eso no ocurra, yo les recomiendo que pongan todo lo que sepan y todo va a estar bien. ¿Dudas con esta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que les haya movido por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Todo bien? ¿Todos los demás bien? Va. Vamos con las últimas dos. 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 Entonces, estas dos que quedan las dejé para el final porque creo yo, no sé cómo las vieron, les pregunto a ustedes cómo las vieron. Pienso que son de las más difíciles que he puesto en cosas así, porque creo que sí están hasta cierto punto complicadas. Esto de aquí, siento que si ustedes logran entenderlo ahorita, les va a servir muchísimo, porque yo el semestre pasado lo entendí apenas y pasa mucho en la vida real, pasa mucho en la clínica. Entonces, si ustedes ubican esto, creo que les va a ayudar. Y esta de aquí, esta última, es de mi examen. Salió en mi examen y pienso que yo no la pude responder en ese momento. Estaba bastante difícil y la verdad es que no estaba redactada como yo la redacté. La del examen estaba muy, muy, muy rara, pero se las puse para que lo conozcan, para que entiendan esa parte. Pero bueno, vamos con esta de aquí. Aquí les estoy platicando sobre un caso clínico donde un paciente tiene un sangrado. El paciente tiene cirrosis hepática e hipertensión portal y empieza a tener un sangrado. ¿Cómo un sangrado causa o se relaciona con encefalopatía hepática? ¿Alguien que quiera decir lo que puso? Si es que quiere. Esta es una buena pregunta, así que si alguien quiere decir algo, estaría fantástico. Les doy 5 segundos como siempre. 5, 4, 3. Yo, Dale, dale. yo puse la digestión de sangre en el intestino incrementa la carga de nitrógeno, que pues es fuente de amonio, el cual pues se dirige a los shunts portosistémicos que se forman debido a que no puede pasar al hígado
Una muy buena respuesta. De hecho, es una respuesta muy completa. Lo que voy a decir ahorita no va a abarcar tantas cosas, porque mi finalidad con esto, con este tipo de pregunta, es que hay cierta información que es un poquito más específica, que si no la ponen, no importa. Lo que importa es que entendamos lo que está pasando. Pero les pregunto a los demás, ¿ustedes quieren decir qué pusieron? Está buena la pregunta para participar y hablar. Buena respuesta, por cierto. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos por acá. Lo que ocurre de forma habitual, lo que ocurre en un hígado sano, es lo siguiente. Normalmente nuestro cuerpo rompe proteínas por cualquier motivo, porque ya las usó, porque ya están muy viejitas y hay que cambiarlas. Entonces, cuando se van rompiendo proteínas, estas se convierten a aminoácidos, que es lo más sencillo. Un aminoácido tiene un grupo amino. Un aminoácido se llama así, aminoácido, porque tiene esta onda. Esto tiene nitrógeno. Y esta onda de aquí, este NH3, que lo tengo por acá también, si lo tenemos en exceso, llega al encéfalo y es tóxico, es neurotóxico este NH3, este amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir, amigo mío? Nuestro cuerpo de forma habitual rompe proteínas. Las proteínas, cuando se rompen, liberan esta onda que se llama amoníaco. Y lo que ocurre cuando todo está bien es que este amoníaco se convierte en urea y no pasa nada, lo sacamos en la pipí y ya estuvo. Entonces el hígado sano convierte este amoníaco en urea y se acabó el juego. Aunque sea neurotóxico, no nos importa porque se convierte en urea y ya estuvo. Pero si mi hígado está insuficiente, si mi hígado no puede hacer este paso, no puede hacer esta conversión de amoníaco a urea, entonces esta urea que se está formando en exceso llega al encéfalo, viaja, llega al sistema nervioso y empieza a causar ciertas manifestaciones, ciertos cambios en el tejido nervioso. Esto que dijiste es correcto, lo de la glutamina y así, es el mecanismo específico, pero lo que ustedes tenían que abarcar es lo siguiente. El ciclo de la urea, ustedes lo deben de conocer, es esto que les acabo de decir. Cuando está insuficiente el hígado, no podemos hacer el ciclo de la urea. Nos vemos limitados. Y el amoníaco en exceso es neurotóxico. Y ahora, Julián, ¿qué tiene que ver todo eso con el sangrado? No hemos platicado de nada en el sangrado. O sea, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Veamos. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es este tubito que traigo por acá? ¿O qué piensan que es? Tubo de muestra sanguínea. Es una muestra sanguínea. ¿Cómo se nota que acabas de dar? Arriba está el plasma y abajo. Acabas de participar en algo así, Las ¿no? células. En algo de muestras sanguíneas. Bueno, justamente es eso, un tubito de muestra sanguínea. Si nosotros agarramos sangre, la parte de aquí se llama hematocrito. Todo esto son glóbulos rojos. Y esta parte de aquí es el plasma. Y les pregunto, en el plasma hay agua, en el plasma hay vitaminas, hay hormonas. ¿Qué hay en el plasma además de todo eso? ¿Qué es lo que hay en mucha cantidad en el plasma? ¿Qué abunda ahí? Proteínas. Proteínas, hay proteínas en exceso. Entonces quiero que vean lo siguiente. Si hay un sangrado justo aquí, eso significa que hay un chorro de proteínas, hay muchísimas proteínas. Esas proteínas las voy a absorber y prácticamente le estoy llevando proteínas al hígado, le estoy llevando un montón de proteínas. Y esas proteínas yo no soy capaz de convertirlas en urea. Se empiezan a convertir en amoníaco, empiezan a dejarme todo este amoníaco, pero mi hígado está insuficiente. Le acabo de dar un chorro de proteínas por el sangrado porque en el sangrado hay un chorro de proteínas, pero no puede convertirlo a urea. Se ve limitado a llegar aquí. No puede. Entonces, ese amoníaco, como el hígado está insuficiente, no se va a convertir a urea
y se va, amigos y amigas, al sistema nervioso central y causa la encefalopatía hepática. Lo que les quiero decir con esto es que si hay un sangrado, le estamos dando al hígado muchas proteínas que no va a poder convertir en urea. Eso termina causando encefalopatía hepática en estos pacientes. Y pasa mucho. Uno pensaría que no, pero de las pocas del año, solo llevo un año rotando, ya he visto, sin exagerar, 3 o 4 veces algo como esto. O sea, he leído algún expediente de que esto pasa. Y yo acabo de iniciar esta parte de la carrera, por así decirlo. Entonces, que entiendan esto, creo que les puede servir. Por eso les puse este reactivo en particular. Entonces, no sé si quedó claro. Forma de resumen: proteínas se convierten en amoníaco. Esto es neurotóxico y causa problemas en el sistema nervioso porque el hígado está insuficiente. No tienen que detallarlo muchísimo, solamente poner: el hígado se encarga de conjugar, el hígado se encarga de convertir los aminoácidos y el amoníaco en urea. Esa urea normalmente sale, pero en un hígado insuficiente no puede pasar este proceso y se acumula el amoníaco. Si ocurre un sangrado de tubo digestivo, si ocurre un sangrado, le estamos dando muchas proteínas, mucho amoníaco, y entonces el amoníaco empieza a acumularse. Y eso causa problemas a nivel del sistema nervioso. Y ya. ¿Tienen dudas con esta? Lo repetí bastante porque a mí me costó entender esto en su momento, cuando todavía no lo había leído. Pero por eso se las digo demasiado, mis traumas. Pero ok, vamos con la última, si no tienen dudas. La última de últimas, esa salió en mi examen, está un poco chistosa. En mi examen salió y no estaba tan detallada, era como 2 líneas nada más de esto. Pero bueno, la pregunta dice algo así como que una paciente tiene una enfermedad desmielinizante y de la nada aumenta súbitamente su creatinina y su urea. Eso es el reactivo. Parecía estar más o menos y de la verdad aumenta. Lo único que nos dijeron en su momento fue lo de la enfermedad desmielinizante. No nos dijeron que dejó de orinar, no nos dijeron nada. Solo decía que la paciente tiene una enfermedad desmielinizante y que de la nada tuvo un aumento de la creatinina y de la urea. Eso fue lo que nos dijeron. Quiero preguntarles cuál es su sospecha diagnóstica según lo que ustedes leyeron, si es que alguno quiere decir qué puso. Y a ver, ¿qué piensan que fue? Les doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2. No, esa estaba buena igual. Pero ok. Yo puse que sospecho de un síndrome nefrítico, ya que se puede presentar azoemia, que es el aumento de la urea y creatinina, y pues este es un síndrome que se debe a una inflamación glomerular, la cual disminuye la tasa de filtración glomerular, lo que aumenta compuestos tóxicos como la urea y la creatinina. Ok. Ok, ¿alguien tiene otra sospecha diagnóstica? Cinco, 4, 3, 2. Bueno, está bien. Cuando hay un aumento de la nada de la urea y la creatinina, y además de eso, el paciente disminuye la cantidad de orina que hace, sus micciones, por así decirlo, y la cantidad de orina que saca, el volumen de orina, vaya, eso se llama lesión renal aguda. Cuando es un poquito más crónico y avanza y pasa el tiempo y de poco en poco empiezan a haber alteraciones, se llama enfermedad renal crónica. Pero cuando ocurre de un momento a otro, eso se llama lesión renal aguda. ¿Qué significa esto? Un aumento de la urea y la creatinina de forma súbita, de un momento a otro, como te estoy diciendo, y puede ser de 3 tipos. Puede ser por una parte prerrenal, por una parte intrínseca o renal y por una parte posrenal. Pero en serio me gustaría que entiendas qué es lo que estoy queriendo decirte. Cuando hay una alteración en los riñones, una lesión renal aguda,
Lo que está pasando es que los riñones son incapaces de hacer su chamba, son incapaces de sacar los desechos del cuerpo. Estos marcadores, la urea y la creatinina, lo usamos para valorar la función renal. Y si aumentan de pronto, si aumentan de la nada, es porque algo está pasando. Los riñones se están viendo afectados por algún motivo. Como te decía, si es ahorita, si es de un momento a otro, lesión renal aguda, un par de días. Si eso lleva meses y ya hay cambios por largo tiempo, eso se llama enfermedad renal crónica. Estos marcadores, urea y creatinina, se les llama azoados y cuando se encuentran aumentados en la sangre se llama hiperazotemia. En este caso, en esta paciente, tenía aumentados los azoados, tenía mucho de creatinina y de urea. Pero vamos a hablar entonces de los tipos de lesión renal. Si el problema está en el flujo, en que no le llega sangre de forma adecuada a los riñones, por ejemplo aquí, que no le llegue bien sangre a estos riñones, porque está en choque o alguna situación que limite el flujo, se le llama prerrenal. Los riñones están fallando porque el flujo no les llega. Es algo que va antes de ellos. No les está llegando la sangre y por eso no pueden hacer su función. Si el problema con los riñones está porque recibieron algún daño, alguna sustancia tóxica, algún medicamento les está causando problemas, eso se llama intrínseco o renal. O intrarrenal. Y si hay una alteración que ocurre después de los riñones, porque hay una piedra aquí y una piedra aquí, y no permite que ocurra de forma adecuada la orina, que no avance como debe de avanzar, eso se llama postrenal. El contexto con esta paciente es que no puede orinar porque tiene una enfermedad desmielinizante. Entonces, a nosotros no teníamos ni idea de qué es lo que pudo pasarle o algo así, pero la respuesta era que como tiene esta enfermedad, perdió la capacidad de relajar su esfínter, perdió la capacidad de hacer ese acto, y entonces tenía un problema aquí a la hora de abrir el esfínter. Si el problema está justo aquí, amigos míos, ¿qué tipo de alteración creen que sea? ¿Dónde creen que se está alterando? ¿Aquí, antes de que llegue la circulación? ¿Aquí, en el sistema de las nefronas? ¿O después de eso? ¿Ustedes cuál creen que sería? Postrenal. ¿Cuál? Postrenal. Postrenal. ¿Alguien dice otra cosa? ¿O todos están de acuerdo? Bueno, efectivamente, este escenario de aquí, al menos para nuestra generación, yo lo platiqué con mis amigos en su momento, y fue una pregunta bastante difícil porque solo nos dijeron, es una enfermedad desmielinizante. Lo que te quiero mostrar en este caso es que este escenario es un tipo de lesión renal aguda porque de la nada hay un cambio, hay un aumento de los azoados, porque tiene una enfermedad que le impide vaciar su vejiga. Si el problema está aquí, esta alteración, lo que debieron haber puesto es lesión renal aguda postrenal. Y eso era la respuesta. Se trata de una lesión renal aguda de tipo postrenal por la incapacidad de orinar. Y ya. Esta respuesta así de cortita habría sido correcta. Yo no puse eso. Yo puse un montón de cosas diferentes. Pero es un caso muy interesante. No sé si todos lo entendieron, me gustaría que sí, porque cuando yo entendí esto, cuando a mí me dijeron la respuesta, o porque fue algo combinado, se lo pregunté al doctor Noverola, que no me dio clase él, pero se lo pregunté, y luego lo averigüé y fue como, wow, Dios, qué gran caso nos pusieron. Pero tenía muy poca información en su momento. Espero que si vuelven a poner algo parecido les detallen un poquito más. Este caso, la respuesta correcta sería eso. Es una lesión en los riñones de tipo postrenal. Si yo les hubiera dicho que está en estado de choque y de la nada hay un aumento de la urea, por ejemplo, ¿qué habrían puesto ustedes? ¿Qué tipo de lesión sería? Postrenal porque básicamente pues estaría afectando el flujo de las arteriolas. Exactamente. Y si yo les digo que hay una droga que está causando alteraciones en el túbulo colector, por ejemplo,
y disminuye de pronto el volumen de orina, aumentan los azoados, ¿qué tipo de alteración sería? ¿Qué tipo de lesión sería eso? Renal. Renal. Y si yo les digo que hay una paciente que desde hace 4 meses ha estado teniendo dificultades y se hace un ultrasonido y aparece que tiene modificaciones, ¿eso qué tipo sería? ¿No sería eso algo más como enfermedad renal Eso sería una crónica? enfermedad renal Sí, crónica. A eso quería llegar. Esa última ya no es una lesión renal aguda, tiene 4 meses con eso. En cambio, todo lo que estoy diciendo ahorita son escenarios agudos, por eso se llama así, LRA. Pero bueno, eso fue el repaso del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido esta parte. Siento que los procesos son un poco más como más grandes y un poquito más complejos en algunos escenarios, pero en realidad eso abarca todo lo que ustedes deberían de saber. Voy a parar la grabación y si alguno quiere quedarse para preguntar dudas, es bienvenido. Solo voy a pararla para que no dure tanto. Otra vez duró 46 minutos, lo mismo que la otra. Pero bueno,